Bueno, vuelve a estar de novedad, vuelve a estar de actualidad el hecho del separatismo catalán con motivo de las últimas elecciones al Parlamento catalán que se celebraron el domingo pasado. El tema es recurrente. A cada X tiempo se vuelve otra vez a reivindicar algo que no tiene ningún sentido histórico. La frase que quizás mejor representa ese tum-tum, ese rum-rum del nacionalismo, del soberanismo, es de que los soberanistas quieren estar en la petición de la independencia, pero no en la independencia. Y esto es bastante seguro, bastante claro, como ya se demostró en el 2017. Vamos a añadir un tema que puede ser interesante a la hora de sustentar el rechazo a esa separación que los catalanes o soberanistas muestran, una separación que es totalmente artificial, superflua y, por supuesto, una separación y una diferenciación falsa. Concretamente vamos a entretenernos con el caso de la diferencia entre íberos y celtas, que ya Vox Impera nos dijera en su momento, íberos más democráticos y civilizados, y serían los catalanes, y celtas, el resto de España, más guerrero e incivilizado, y a partir de ahí una falta de una unificación de Roma, de la península por Roma, que los soberanistas han negado siempre. Vamos a ir a demostrar que esto es totalmente falso. El soberanismo pretende demostrar que antes de la llegada de los romanos había en la península dos territorios de culturas definidas, la celta y la íbera, que dieron lugar a los dos estados, Castilla y Aragón. Una guerrera y terrible, Castilla, celta, otra culta y democrática, Aragón, íbero. Pero la división celta-íbero no se corresponde con la división Castilla-Aragón, pues muchos pueblos íberos estaban en tierras de Castilla y hubo pueblos celtas en las de Aragón. Y además que estos pueblos prerromanos eran nómadas y se movían constantemente de un lado a otro. A esta tesis los soberanistas añaden que los romanos nunca fueron forjadores de una España unida, ni desde el punto de vista siquiera administrativo. Veámoslo. Desde el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo, la península ibérica fue Hispania, una provincia que formó parte del importante Imperio Romano. No hubo separación entre nativos y romanos, sino un mestizaje en el que el derecho, el arte y la lengua latina, antecedente del castellano y del catalán, se extendieron por toda la península. Los ciudadanos, los habitantes de la península recibieron muchos de ellos el jus civilis y el jus romanum. Donde más se desarrolló esta cultura fue en la costa mediterránea, porque esa zona, desde el Valle de Guadalquivir hasta Figueras, había estado más en contacto con los extranjeros desde el Neolítico. La península pronto se romanizó, a veces con sangre, con fuerza, como en Numancia, a veces pacíficamente, como en la Bética. Y Cataluña, el territorio que ocupa la actual Cataluña, fue primero la Hispania Citerior y luego la Tarraconense, conforme la administración romana se imponía tanto en la República como en el Imperio. En esta zona de los íberos, tanto la Citerior como la ulterior, no exclusiva de catalanes, se encuentran monumentos romanos de gran prestigio como las necrópolis paleocristianas y el anfiteatro de Tarraco, que no tienen ningún tipo de diferencia con respecto al anfiteatro o teatro de Itálica o al teatro romano o al de Acinipo en Ronda.
Los restos romanos encontrados en Cataluña indican un asentamiento que va más allá de la mera ocupación temporal de Ampurias, donde los soberanistas han establecido el punto de partida de su reino, de su estado. Impera señala la existencia de una estatua femenina hallada en Ampurias y destaca su carácter helenístico, es decir, que procedía de Grecia y por lo tanto no era romana y no tenía ninguna relación con la unificación romana de la península. Sin embargo, se olvida o desconoce que esa estatua, esa escultura de Ampurias helenística, era una copia romana, como nos dice Balil en el año 1974. Efectivamente, estamos ante uno más de los engaños del catalanismo desde puntos de vista incluso totalmente científicos o pseudocientíficos. Dos elementos vienen a contribuir a negar esa inexistencia de una unidad peninsular con los romanos de la que hablan algunos historiadores soberanistas. Esos dos elementos son las calzadas romanas y la lengua. Las calzadas romanas, hechas para que el ejército pudiera marchar con mayor rapidez, unieron toda la península ibérica. De esta manera se extendió la romanización al interior, imponiéndose a las tribus nativas, más reacias a aceptar la conquista, pero que terminaron siendo tan romanas como la del litoral andaluz y levantino. Tenemos como modelo, como ejemplo, el acueducto de Segovia o los restos romanos de Mérida. La unificación de Hispania es un hecho y no hallamos diferencia entre una provincia tarraconense y otra, por ejemplo, la bética. Domínguez Ortiz dice que la romanización fue un hecho decisivo de nuestra historia y está en la base de la existencia de España como unidad nacional. Por último, la lengua jugó un papel importante en la unidad peninsular, pues sin que nadie obligara a su estudio ni nadie impusiera el monolingüismo, los hispanos comenzaron a utilizar el latín como lengua de comercialización y unidad. Sería más tarde cuando los distintos dialectos del latín, como el castellano o el catalán, expresen ciertas diferencias de escasa importancia política, salvo las que se les quiera dar. Y es que, a pesar de estos argumentos y de muchos más argumentos que existen en contra de ese dislate, se sigue utilizando políticamente el proceso por unos y por otros. El gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, para decir que está acabando con él gracias a su política de bondad, de perdón, cuando en realidad la política no es de perdón, es la política de quiero 7 votos para mantenerme en el poder. El Partido Popular, por el contrario, advierte que todavía se mantiene el proceso ahí estable porque le interesa para atacar al gobierno y los soberanistas mantienen esa ilusión del proceso abierto en el año 2017. Es el pueblo catalán, la mayor parte del pueblo catalán, con una abstención en las últimas elecciones de cercana al 50%, la que está totalmente harta de ese proceso y de ese querer y no poder, y sobre todo de ese engaño en el que, como ya hemos dicho, se vive en un proceso, porque en ese proceso algunos viven muy bien. Y eso es todo. Bueno, ya en otra ocasión hablaremos también de este tema que es interesante. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea, y no duden en darle me gusta si les gusta y darle a la campanita para que obtengan pronto el próximo vídeo, que será muy bueno, mejor que este seguro, vamos, mejor que este cualquiera. Gracias, hasta otro día.